así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña el profesor Carlos Medina Gallego, es analista en temas de paz y de guerra, lamentablemente, es profesor universitario, nos acompaña desde Bogotá, también en Colombia. Profesor Medina, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. Con respecto a este incidente que se ha registrado en Colombia, ¿de qué manera llega a tensar y hasta qué punto cree usted, con su experiencia, con su conocimiento, además en procesos anteriores de diálogo, de negociación entre el Estado colombiano y otras guerrillas, incluida el ELN, lo que está sucediendo en este momento en la mesa de diálogo en México? Bueno, Tatiana, este es un incidente desafortunado que podría producirse y se produjo cuando no existe un cese al fuego bilateral en los territorios y se están desarrollando una mesa de conversaciones de tal forma que en el territorio se desarrolla la guerra como si no hubiera mesa de conversaciones y en la mesa de conversaciones se desarrolla la paz como si no hubiera guerra en los territorios, pues eso no ayuda a que se construyan las certezas y seguridades que debe tener un proceso. Por eso la mesa ha colocado como punto fundamental de este ciclo abordar un diálogo profundo en relación con la posibilidad de marchar hacia un cese bilateral. Pero hasta el día de hoy no existe ese cese bilateral y por eso ese tipo de incidente se produce y se produce es en esa zona del nororiente, en la frontera con Venezuela, que es una zona donde opera el Domingo Laín, el Frente Domingo Laín, que ha capturado en estos últimos meses muchos oficiales del ejército, pero que afortunadamente a través de misiones humanitarias los ha retornado a sus instituciones, a sus familias, a sus hogares. Esperemos que con este militar que fue capturado pueda ocurrir lo mismo y que la mesa no sufra grandes perturbaciones. Es desafortunado el hecho que se ha producido en relación con el secuestro de este militar y también es desafortunado, por decirle de alguna manera, las valoraciones que se hace el presidente Petro frente a este hecho, porque yo creo que hay que mandar mensajes positivos a la nación colombiana y no destruir las confianzas que todavía no alcanzan a permear el conjunto de la nacionalidad. Con respecto a la declaración del presidente Petro, parecía más un intento de aplacar la oposición que se fue de una vez en su contra, en contra del gobierno y la mesa de diálogo en México. Sí, es posible que ese haya sido el propósito. No es fácil para el presidente Petro y para el gobierno actual adelantar unos diálogos con el ELN y enfrentar una oposición. Está a la expectativa de que cualquier incidente pueda ser enrostrado al presidente como falta de voluntad política del Ejército de Liberación Nacional con los diálogos. Profesor Medina, con respecto a las razones que habrían llevado a la guerrilla del ELN a retener a este sargento segundo del ejército, ¿eso también debe ser discutido en la mesa de diálogo en México o dónde debería ser discutido? Porque los hechos alrededor de esa retención, según lo denuncia la guerrilla del ELN, son extremadamente graves, porque habla de connivencia entre ejército y paramilitares. Sí, esa es una situación crítica que se está produciendo en ese territorio. Por eso es tan difícil el cese bilateral al fuego, porque donde hay múltiples actores, donde hay un campo de batalla de fuegos cruzados por organizaciones de distinta índole con intereses diferenciados, pues no es fácil poder establecer un cese bilateral entre dos actores armados. Esas relaciones de connivencia de las fuerzas militares con el paramilitarismo han debilitado profundamente la legitimidad de las fuerzas militares, pero también han creado una situación supremamente difícil para que las organizaciones armadas puedan tener la certeza de que esas relaciones se van a suspender de manera definitiva. Yo creo que eso tienen que conversarlo en la mesa de México en este momento, en la mesa de diálogo en México,
pero también deben ir colocando puntos claros de lo que puede hacerse en materia de avances para salvaguardar la vida de la población civil y de los mismos combatientes en un proceso sistemático de desescalamiento de conflicto que puede tener muchos comportamientos y beneficios. Por ejemplo, en esos acuerdos de desescalamiento de conflicto, además de que se desescala en los territorios la confrontación, de que se evita que los militares o los combatientes que queden en condiciones de indefensión sean ejecutados o se les someta a prácticas inhumanas y a tratos crueles, también posibilitan, por ejemplo, que la población pueda tener un ambiente de mayor seguridad, de mayor confianza, de mayor tranquilidad y que se atiendan otras problemáticas que son propias del conflicto armado. En este caso, por ejemplo, el ELN lo ha señalado, es que se atienda a la población carcelaria que se encuentra, mucha de ella, en condiciones de extrema precariedad. Son muchas cosas por sentar o que queden mejor sentadas sobre la mesa de diálogo en México, aprovechando que están allí ambas delegaciones, que son bastantes y que se pueden mirar cara a cara. Ahora, haciendo un poco de historia, profesor Medina, usted bien recordará que un hecho similar se presentó en la mesa de diálogo en La Habana, entonces con el gobierno del presidente Santos y la exguerrilla del Ejército de Liberación Nacional. No fue un sargento del ejército, era un general del ejército que fue retenido por esta insurgencia. ¿Cómo se salió de ese momento que además fue tan crítico para esa mesa de diálogo? Sí, fue un general de la República correspondiente a la Brigada 18 que fue capturado en el Chocó, que se encontraba de civil y desarrollando actividades, en todo caso sospechosas y nunca clarificadas. Pero en el afán de la salvaguarda y la protección de una mesa de conversaciones, se procedió de manera inmediata a crear los canales humanitarios para que pudiera el general comandante de la brigada volver a su institución y superar el impasse que se había producido. Igual se ha producido casos de esos, como usted lo señalaba, en el desarrollo de los diálogos con la FARC, cuando la mesa de conversaciones de La Habana, y también hubo necesidad de resolver esos casos. Lo que hay que hacer, Tatiana, es tratar de establecer una clara coordinación entre la mesa de conversaciones y el campo de batalla, de tal manera que el campo de batalla no afecte a la mesa de conversaciones y la mesa de conversaciones contribuya a aliviar la situación del campo de batalla. Aquí hay un punto que usted ha planteado y es clave porque siempre a lo largo de los distintos procesos de diálogo que involucran a la guerrilla del Ejército de la Liberación Nacional, se dice que actúan los frentes de guerra de una manera muy independiente, que tienen autonomía. En este caso también hay algunos que dicen lo mismo con respecto a este frente de guerra oriental en el departamento de Arauca, al sur del país. ¿Cuánto hay realmente hoy en día de verdad en eso? Que la mesa de diálogo, que están allí además los más antiguos representantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, están tan distantes de las acciones de los frentes de guerra dentro de Colombia. Tatiana, mire, los desarrollos de las dirigencias de las organizaciones son diferentes. Hay unos mandos de alto nivel, hay unos mandos de bloques y de frentes que son importantes, que tienen altísima formación, pero en la medida en que los mandos van disminuyendo su capacidad y su formación política, están diferenciadas, tienen mucha más formación militar que formación política. Entonces, esa diferenciación en la calidad de los mandos hace que se produzcan este tipo de hechos. Si hay una unidad de combate en un territorio y encuentra un militar mal acomodado, por decirlo en términos de los que utilizan ellos, pues se lo llevan.
y creen que están realizando una acción importante para su respectiva organización. Y puede que la dirección nacional o el GOCE o la misma dirección de frente considere que no era el momento prudente para haberse llevado al militar porque se encontraban en un proceso de conversaciones donde es importante no generar ruidos en materia de guerra para que las conversaciones puedan llegar a acuerdos que garanticen unas condiciones mejores para poder adelantar las conversaciones. Siendo así, con eso lo despido, no solamente haría falta una postura política, sino también mucha comunicación. Si realmente todos van avanzando hacia el mismo anhelo, todos los frentes de guerra que están dentro de Colombia, todos van avanzando en un anhelo de paz total, que es a lo que le apuesta el propio gobierno Petro. Sí, yo creo que seguramente con el paso de los días se va a ir haciendo más efectivo el trabajo de la mesa de conversaciones y más articulado el trabajo de la comisión del gobierno con el mismo gobierno y el de la comisión del ELN con el mismo ELN en los territorios. Eso va a posibilitar que las decisiones que se tomen en la mesa de conversaciones se puedan llevar a los territorios y se puedan implementar de manera clara. Muchísimas gracias, profesor Medina. Muy buenas noches. Lo despedí justo a tiempo. Muy buenas noches. Sí. Hasta luego, muchas gracias.